Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo caso clínico para este cuarto de hora antes de dejar de estudiar o justo antes de dormir, ¿vale? Para repasar, bueno, pues aspectos importantes de cada asignatura. Ya sabéis que conmigo toca urgencias, así que nada, hoy os he preparado un nuevo caso para pensar, para acordarnos de ciertos tips muy fácil sobre urgencias. Como no, siempre os dejo mi email personal y mi Instagram por si tuvierais cualquier duda, sugerencia, comentario de la asignatura en general o de este caso clínico práctico en particular. Y nada, vamos allá con el caso del cuarto de hora. Hoy es sobre biomarcadores en sepsis disopséptico, os doy esa pista y vamos allá con ello. El caso es de una mujer de 67 años que acude a urgencias por un cuadro de tos y expectoración de 72 horas de evolución. A la exploración está desorientada y tiene una temperatura de 38 grados, o sea, ya sería fiebre, a partir de 38 ya hablamos de fiebre, una presión arterial sistólica de 90 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 30 respiraciones por minuto, o sea, está taquicardia y taquipneica, con una saturación de oxígeno del 93%, un poquillo pilladita, y una escala de coma de Glasgow del nivel de conciencia de 14, o sea que está muy bien de nivel de conciencia. Además aporta una radiografía de tórax que ha solicitado su médico de atención primaria, que es esta que tenemos aquí, que si os fijáis pues se ve claramente una condensación súper clara, ¿no? Hay varias condensaciones, pero una súper clara en el pulmón derecho, ¿vale? Que es típica pues, de una neumonía consolidativa, ¿vale? Entonces, la primera pregunta que se nos plantea es, bueno, pues ¿cuál es tu diagnóstico de sospecha? Pues una neumonía, ¿no? Pero una neumonía, atención, porque si nos fijamos en los parámetros clínicos de la paciente, en las constantes, ¿no? Tendríamos que estar pensando en que podría estar en sepsis, ¿vale? De hecho, es muy importante que os fijéis en las constantes. En mi hospital, al menos, cuando la enfermera de triaje filia a los pacientes, siempre nos deja apuntados en grande las constantes. Y es en lo primero en lo que te tienes que fijar cuando ves a un paciente, ¿vale? Es lo que más información nos aporta, es lo que dice cómo de grave está este paciente, ¿vale? Entonces tenemos que plantearnos no solo una neumonía, sino desde ya que pueda tener una sepsis, ¿vale? ¿Cómo definiríamos sepsis? Pues como la disfunción orgánica causada por una respuesta anómala del huésped a la infección, que supone una amenaza para la supervivencia. Y la siguiente pregunta que nos hacemos es, bueno, Alba, ¿y cómo mides la escala? ¿Cómo sabes, o sea, qué escala tenemos para saber que la paciente puede tener una sepsis? ¿Cómo sabes que puede tener una sepsis? Pues porque tenemos una escala maravillosa, súper fácil, intuitiva y corta, que se llama el Quick-SOFA, para saber si un paciente puede estar haciendo sepsis o no. Fijaos, simplemente me tengo que quedar con 3 datos. Tengo que fijarme que no está haciendo hipotensión, que nuestra paciente lo estaba haciendo, que no esté disminuyendo su nivel de conciencia, ¿vale? Que lo miramos con la escala de coma de Glasgow y que no está haciendo taquipnea, que nuestra paciente está haciendo taquipnea, porque tenía hipotensión, la escala de coma de Glasgow sí que es cierto que está bien, tenía 14, y tenía una taquipnea de 30 respiraciones por minuto, ¿vale? O sea que claramente sí que tenía sepsis nuestra paciente. Entonces, la siguiente pregunta, que es precisamente esta, lo que tú te tienes que plantear en tu cabeza es cuántos puntos de esta escala de Quick-SOFA tiene tu paciente, ¿no? Pues el caso de nuestra paciente tenía 2 de 3 puntos, tenía la hipotensión y la taquipnea, por tanto, sí que es 2 o más, sí que es sugestivo de sepsis, ¿vale? Y bueno, ¿cuánta mortalidad supone ese valor? Pues ese valor supone una mortalidad de hasta un 10%, ¿vale? O sea, que no es nada baladí, es algo a tener en cuenta muy importante esta escala en nuestra cabeza y que si es positivo pensemos que ese paciente tiene hasta una mortalidad del 10%, ¿vale? La siguiente pregunta, y es en lo que más quería centrar este caso, era saber qué reactante de fase aguda es el biomarcador más precoz para yo saber que esta paciente tiene una sepsis. Es decir,
Hay enfermedades que las estudiáis, por ejemplo, en reuma o en otras muchas en endocrino, que tienen un biomarcador que se sabe que está directamente relacionado con esa enfermedad. En la sepsis todavía no hay un marcador perfecto, pero sí que es cierto que hay uno que es el más precoz y sobre todo el que nos indica si hay que añadir o no antibiótico y si la etiología tiene papeletas de que sea bacteriana o no. Y ese biomarcador es la PCT o procalcitonina, ¿vale? Es súper importante que os acordéis de pedir este biomarcador, la PCT o la procalcitonina, en la analítica de vuestro paciente cuando sospechéis que puede tener una sepsis, ¿vale? Porque sí que es cierto que te da una indicación bastante precisa de si está en sepsis o no y la necesidad de poner antibioterapia de forma inmediata o no. La siguiente pregunta, bueno, nos dice que en el análisis de nuestro paciente la PCT o procalcitonina tiene un valor de 3 nanogramos mililitro. Y claro, lo que te tienes que plantear tú, ¿eso es poco, es mucho o qué es? ¿No? Pues no os preocupéis que a partir de este caso espero que todos os lo quedéis grabado en vuestra cabeza. ¿Qué significado tiene que tenga un 3 de PCT de proca, una proca de 3? ¿Qué significado tiene? ¿Es desdeñable o es algo súper grave? Y la siguiente pregunta es, bueno, ¿estaría bien continuar con tratamiento antibiótico o no? Pues fijaos, a partir de 0,25 nanogramos mililitro ya se recomendaría el inicio de un tratamiento antibiótico empírico, o sea, que 3 no es un valor nada desdeñable. Y a partir de este 0,25 la etiología bacteriana es al menos probable, ¿vale? O sea, fijaos, valores mayores de 1 ya se han relacionado con probable infección por Streptococcus pneumoniae con o sin bacteriemia. Y valores de más de 10 nos tendrían que alarmar mogollón porque significa que tiene estrecha relación con una evolución a sepsis grave o incluso shock séptico, ¿vale? O sea que nuestra paciente estaría ahí en el medio, no tan grave porque no tiene más de 10, pero claramente tiene una sepsis y claramente tenemos que instaurar tratamiento antibiótico empírico de forma prácticamente inmediata, ¿no? Por esto es importante que os acordáis de esta siguiente diapositiva que nos dice valores de PCT de menos de 0,1 a 0,24 nanogramos mililitro, nos hacen sospechar una etiología bacteriana casi improbable, que no es necesario instaurar un tratamiento antibiótico, ¿vale? Hasta 0,25 no hace falta que pongas antibiótico. Y valora repetir una proca a las 6 o 12 horas, una nueva analítica a las 6-12 horas. En cuanto a pacientes con PCTs mayores a 0,25, como es el caso que nos acontece, pues aquí sí que la etiología bacteriana es al menos probable y sí que tendrías que instaurar antibiótico empírico, teniendo en cuenta que si el valor es mayor de 1 nanogramo mililitro, como es el caso de nuestra paciente, probablemente tenga una bacteriemia y sea por Streptococcus pneumoniae. Y si el valor es mayor de 10, tienes que estar muy pendiente de ese paciente porque te puede hacer una sepsis grave, incluso un shock séptico y la mortalidad aumenta muchísimo. Entonces, como conclusión, quiero que te quedes súper importante que ante una infección la elevación de los leucocitos es frecuente, pero no indispensable ni patognomónica, porque hay veces que se puede elevar como si fuese un reactante inflamatorio, pero no nos indica que sea porque tenga necesariamente una infección bacteriana. La PCR, ¿cuál es el problema de la PCR? Que no discierne si el proceso es inflamatorio o infeccioso, un poco como los leucos. La PCT, la proca, sin embargo, sí que es el marcador precoz, el marcador más precoz, más sensible y sobre todo más específico de infecciones bacterianas y que actualmente es el marcador gold estándar de la sepsis, el marcador más sensible y específico para la infección bacteriana y sepsis. Por eso en tu hospital no te preocupes y mejor aún, estate alerta cada vez que sospeches una sepsis de marcar la proca en tu volante, además vas a quedar súper bien. Y el lactato
es un marcador sobre todo que nos indica hipoperfusión e hipoxia tisular, ¿vale? Como por ejemplo un infarto renal, pues tendríamos el lactato elevadísimo porque hay un compromiso vascular, ¿vale? Es muy útil también en la valoración de sepsis, sobre todo sepsis grave y shock séptico, pero no es tan precoz como puede ser la PROCA, tarda más en elevarse. Muy bien, pues ¿qué más quiero que os quedéis de este apartado de biomarcadores? Quiero que os quedéis con que la fisiopatología de la infección incluye diferentes procesos y mecanismos, como por ejemplo alteraciones en la coagulación, alteraciones del sistema del complemento, de la inflamación, de la apoptosis, y que actualmente contamos con distintos biomarcadores que se pueden clasificar en relación a su papel en la fisiopatología de la infección y la sepsis. Y serían los siguientes grupos. Fijaos todos los biomarcadores que tenemos, ¿no? Pues tenemos las interleuquinas, como la interleuquina 6, 8, 10 o el factor de necrosis tumoral alfa. Tenemos después reactantes de fase aguda como la PCR, como la PCT, como la proteína fijadora de lipopolisacáridos o la pentraxina 3. También tenemos otros marcadores como receptores de superficie celular y formas solubles, ¿vale? Que ahí os dejo algunos que son casi anecdóticos, o marcadores de activación del endotelio como el endocam, o relacionados con la vasodilatación, como la copeptina, y otros como el lactato o recuento de granulocitos inmaduros, ¿no? De la desviación izquierda. Pues bien, son muchos los biomarcadores que se están estudiando, sobre todo para tener un buen biomarcador para la sepsis, o sea que si alguno de vosotros se mete en investigación de esto, pues tiene mucha salida, ¿vale? Pero que actualmente los que más se usan son el lactato, la PCR y la PCT, siendo la PCT el gold estándar por su precocidad en la elevación, nos sirve como diagnóstico precoz y además es muy específico de infecciones bacterianas. Ahí tenéis la PCT, como se eleva mucho antes que la PCR, que aparte la PCR no nos discierne bien de inflamación versus infección, ¿vale? Y que el lactato también. Mira, aquí tenéis la PCT, que es la primera, la más alta, después el lactato se elevaría y después ya pues los demás, ¿no? PCR o leucocitos, con mucha menos especificidad, por supuesto. En cuanto al lactato, pues tenéis que saber que los niveles de lactato elevados predicen de manera independiente la gravedad y la mortalidad, sobre todo una hiperlactacidemia por encima de 3 milimol/litro, es lo que nos alarmaría y nos haría pensar ya en estado de hipoperfusión de los tejidos, ¿vale? Demostrando la existencia ya de disfunción orgánica, o sea, de sepsis. Este marcador no es útil para un diagnóstico precoz de infección, porque ya hemos dicho que tarda más en elevarse. Sin embargo, sí se ha demostrado útil para su seriación y observación de aclaramiento como respuesta al tratamiento. A medida que pasamos fluidoterapia y pasamos antibióticos, el lactato va a ir bajando, o sea que como monitorización del paciente pues nos viene muy bien. En cuanto a la PCR, pues lo que decíamos, se libera en respuesta a cualquier estímulo inflamatorio, no solo infeccioso, por tanto tiene menos sensibilidad y especificidad que la PCT, especialmente en los ancianos y en paciente con fiebre, porque se va a elevar casi siempre. Comienza a elevarse a las 12 horas, tarda bastante más, ¿vale? Y si se sigue sintetizando durante días, por lo que esta no nos sirve para monitorear como el lactato, que enseguida va bajando, porque esta puede permanecer elevada muchísimo tiempo después, aunque la infección ya esté remitiendo. Y la PROCA, pues ya sabéis que la PROCA menos de 0,25 hace improbable que la etiología sea bacteriana y por tanto no tienes que poner antibiótico, valorando repetir la PROCA en una nueva analítica a las 6-12 horas. Sin embargo, la PROCA mayor de 25 nos dice que la etiología bacteriana es probable, que sí que es factible poner antibiótico empírico y sobre todo cuando la PROCA tiene valores mayores de 10, tenemos que alarmarnos un montón porque puede significar que ese paciente evoluciona a una sepsis grave, incluso a un shock séptico. Si te has quedado con esto, vamos, me quedo súper feliz. Muchísimas gracias y nada, acordaos que la fuerza no viene de la capacidad física, sino que viene de la voluntad indomable, así que tened una voluntad indomable para aprender, que os irá genial. Un abrazo y hasta el próximo caso.